Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconadamón. Bueno, bien, Buenas noches, Juan. mucho trabajo, ¿no? Días movidos. Movidos, muy bien. Bueno, Hugo publicó la investigación en donde consta el dinero recibido a través de transferencias que salieron desde un cuevero, como le decís vos, de Brasil, Ya se le Se le dice- doleiro. Doleiro, que sería como un cuevero, transfirió dinero a una cuenta de el actual titular de la AFI, Gustavo Arribas. En efecto. ¿Qué Esta pasó con la investigación- UIF? Exacto. La ese es el Unidad de punto. Investigación Esta Financiera. investigación, la primera eje fue esta, la de las transferencias que salieron de la cuenta de Leonardo Meireles hacia una cuenta de Gustavo Arribas. Ahora bien, ese es el primer eje. El segundo eje que publicamos hoy en el Diario de la Nación es qué ocurrió después. Y recordemos esto, a ver, ¿cómo comienza todo esto? Es a partir de la investigación del Lava Jato, la gran investigación brasileña, en manos de un juez federal en Curitiba, que es Sergio Moro, que empieza a avanzar sobre el entramado de corrupción brasileña, ¿sí? Estrictamente brasileña. Pero a su vez, mientras que va avanzando, se va encontrando con más información de distintos países. Así es como recordarás vos que a su vez, ya puesta contra las cuerdas, Odebrecht, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, reconoce su culpa y la verdad es que contó detalles sobre coimas pagadas en otros 11 países, Sí. incluido la Argentina. Entonces, ¿a qué va esto? Que en definitiva, a partir de una investigación estrictamente local en Brasil, empiezan las ramificaciones sobre otros problemas en otros países. Así es como a su vez termina en un momento distintos investigadores en distintos países empiezan a pedirle datos a Brasil, como diciendo, a ver, contame, ¿qué encontraron ustedes? Se lo piden al juez Sergio Moro, se lo piden al equipo de fiscales, se lo piden a distintos organismos públicos, se lo piden al Ministerio Público, a la policía brasileña, es decir, por distintos canales, desde distintos países le dicen, pasame la información, porque si sabes algo sobre mis problemas vamos a inventar un país, Kamchatka, Sí. dámelos, que yo entonces empiezo a investigar. Ahora bien, lo que es interesante es que, a su vez, fruto de esa información que empieza a salir de Brasil, es donde empiezan a encontrarse material. Ahora, lo que ocurrió a partir de allí es lo que se denomina, si querés, una suerte, Juan, de clearing de la información. Es decir, recibo esta información, veo, dice, no, esto, yo soy funcionario de Kamchatka, esto no es mío, esto corresponde a tu país, tomá. Y empiezan a girar información de manera confidencial y en definitiva, y acá vamos a lo que publicamos hoy, todo este largo introito para que se entienda Sí, mejor. sí. Lo que hoy terminamos exponiendo es que allá por abril de 2016, es decir, ya hace 9 meses, desde el exterior llegó a la unidad antilavado local, que es la Unidad de Información Financiera, la UIF, llegó una alerta diciendo, miren, estábamos buscando material sobre nuestra gente, sobre lo que estábamos viendo y a su vez empezábamos a repartir información a distintas unidades y nos encontramos que acá hay información sobre un señor que se llama Arribas. Buscamos a su vez quién era este señor Arribas y encontramos que ahora es el actual jefe de inteligencia en Argentina. Así que me parece que esto es para ustedes. Y lo mandan. ¿Desde dónde? El punto es, lo que nosotros sabemos hasta ahora es que es desde una otra unidad antilavado en América del Sur. Es decir, sale de Brasil, va a otra unidad antilavado en América del Sur y a su vez se encuentran con esto y dicen, esto va para ustedes. Eso es un documento oficial. Esos son documentos oficiales, pero al mismo tiempo son documentos secretos. ¿Por qué? Expliquemos también esto. Las distintas unidades antilavado alrededor del mundo, la mayoría, no todas, integran lo que se llama la red Egmont. E-G-M-O-N-T, Egmont. Esa red, en la práctica, lo que sirve es para justamente esta suerte de clearing. Es decir, por ejemplo, yo soy funcionario antilavado en, vamos a decir ahora, Inglaterra, y estoy avanzando y detecto que, por ejemplo, hay datos sobre un uruguayo Sí. haciendo operaciones medio extrañas en la jurisdicción inglesa. Lo que tengo que decir es, a través de la red Egmont, se lo mando a la unidad antilavado uruguaya diciendo, miren, fíjense porque acá está apareciendo Bien. este señor. Entonces, una unidad financiera antilavado de un país latinoamericano, de un Estado, algo Exacto. oficial, le envió un aviso a la UIF Argentina Antilavado. efecto. ¿Y qué hizo la Oficina Argentina Antilavado? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque el primer indicio de que hay algo que no cuaja es que es natural que cuando, por ejemplo, otra vez vamos a dar un ejemplo como ese, el de Inglaterra, avisándole a la unidad uruguaya.
La unidad uruguaya tiene que decir, recibido, gracias, primer paso. Segundo paso, si me entero de algo, te aviso. Sí. Porque si en efecto hay algún problema con este uruguayo en Inglaterra, es mi deber también comunicártelo a vos. Sí. Bueno, nunca hubo una acusa de recibo, nunca Ni siquiera hubo un dijeron feedback. recibido. Nada. Incluso más, aclaremos esto que mencioné antes, Juan. Siempre que se utiliza esta red Egmont, es información confidencial. ¿Qué significa eso? Que es información de inteligencia financiera, es decir, los datos que salen de una cuenta bancaria, datos que... Eso es solo para uso y consumo de la unidad antilavado local. Es decir, los ingleses se lo mandan a Uruguay, los uruguayos pueden usarla para el análisis interno. Y si se lo quieren comunicar a un juez uruguayo o a un fiscal uruguayo, tienen que pedirle la autorización a la UIF que se los mandó. Claro. Bueno, aquí en este caso tampoco es que la unidad antilavado de Argentina le dijo a la unidad extranjera que la alertó, nosotros vamos a hacer tal o cual cosa. No ocurrió. Nada. O sea que ahí habría que investigar también desde el Estado cuál fue el rol de la unidad antilavado y si cumplió o no ese funcionario público con su deber, o si también ahí hay una cobertura, encubrimiento. A su vez sobre eso, Juan, como decíamos ayer, la verdad es que antes teníamos un cartel muy grande en la sala de blanco y de tapa del diario que decía, antes de publicar sobre una persona siempre tenemos que llamarlo. Entonces, consultamos también a la UIF antes de publicar esta información y la respuesta que recibimos fue, nosotros no podemos ni confirmar ni desmentir que hayamos recibido o no recibido información por tratarse de, eventualmente, de información confidencial. Y explican que, en definitiva, hay una ley, que es la ley que regula a la unidad antilavado, a la unidad de información financiera, que expone precisamente que no pueden, a su vez, dar información. Hoy, mediante un comunicado oficial, lo que reiteran es este punto, sin confirmar ni desmentir nada, sostienen nosotros estamos basándonos en el deber de guardar el secreto y a su vez, si se quiere un tinte más político, por un lado lamentan que nosotros desde el Diario de la Nación hayamos avanzado igual, por un afán de impacto periodístico sostienen, y el segundo punto es que se diferencian, sostienen ellos, de lo ocurrido en los años anteriores. ¿Por qué dicen esto? Esto es una forma, si se quiere, elegante, por la indirecta, Juan, de decir no somos lo mismo. ¿Por qué? Porque durante los últimos años, tanto la gestión de Rosa Falduto como la gestión de José Sbatella, ambos terminaron denunciados por manipulación política de la información, cajoneo de ciertos expedientes y utilización de otras contra enemigos. Entonces, lo que ellos en la práctica lo dicen es, nosotros no cajoneamos, no lo dicen así, pero lo están diciendo. Hugo, vayamos a las transferencias en sí mismas. Sí. Arribas reconoció haber recibido una transferencia por $70.000. En efecto. Aproximadamente. Las otras transferencias las niega. Él las niega. Esto es interesante ¿Vos las porque viste? tenemos incluso los registros. Entonces, esto es interesante porque, primer punto, es que él solo reconoce la de monto más bajo. Segundo, es que él sostiene que esto se debe a una operación inmobiliaria que habría ocurrido para aquella época, en septiembre de 2013. Sostiene además que él no tiene nada que ver con un pago de Odebrecht, que no tiene nada que ver con la de Bayato. Y en definitiva ahora lo que ha prometido es que entregará información para precisamente sostener este planteo. Bueno. Habrá que ver qué presenta. En cuanto a eso, a su vez, por supuesto que es algo que tiene que dirimirlo tanto la justicia argentina como la justicia brasileña. Y recordemos a su vez, otra vez, vuelvo al punto de partida de nuestro diálogo, Juan. Esto comienza a partir del Lavallato. Es decir, la información que Sergio Moro fue obteniendo de a poco en sus avances con la investigación y se fue encontrando con múltiple material y, como decíamos antes, de repente empieza a decir, bueno, esto no es mío, esto es de Kamchatka. Y empiezan a distribuirse. Sí, lo que es realmente muy llamativo es que de los millones de brasileños que pueden hacer transferencias a un argentino por una operación inmobiliaria, justo le llega dinero a Arribas del brasileño acusado en este caso. En este caso, lo que cabe en eso es, o tiene una inmensa mala suerte, que a veces ocurre. Es decir, bueno, justo fuiste a hacer una operación con un hombre que luego fue condenado por su rol en Lavallato, que a su vez dependía de otro hombre que también fue condenado por el Lavallato, que después se acogió al régimen de protección de testigos de delación premiada y termina reconociendo que usó esa cuenta con esa empresa desde la cual se giró Arribas dinero para pagar coimas de Odebrecht. O sea, tuviste muchísima mala suerte y puede ser. Vos te consta que la cuenta es la misma y son varias transferencias. Sí. Y Arribas las niega. Porque además lo que acá es interesante es este punto.
Número 1. Esta información, recordemos que en Brasil existe lo que se llama el régimen de delación premiada. Es básicamente que vos tenés que, para poder participar, tenés que entregar información sobre alguien que está de tu nivel o superior y tenés que entregar todo. Sí. Entonces, lo que hizo Meireles fue entregar los papeles de las transferencias. Entonces, estos papeles son auténticos porque él los entregó para poder bajar a su vez su pena de prisión ante el juez Moro, con lo cual, si se llega a equivocar o llega a mentir, no tiene ninguna reducción de pena. A ¿Y partir de Meireles que empieza el presenta resto. cuántas transferencias? Miles. Y él a su vez, ahí es donde empieza el proceso de verificación, ahí es donde a su vez la justicia brasileña identifica esta sociedad, la cuenta bancaria en Hong Kong, desde donde salió el dinero, es de Meireles y estaba a su vez, este señor es Meireles, Este es Meireles. que a su vez la tenía bajo una sociedad offshore que se llama RFY, Import and Export. Y la justicia brasileña además dice, no solamente condenó a este señor, no solamente condenó al jefe, sino que además dice que la empresa por la cual controlaba esa cuenta era una empresa de fachada, es decir, una empresa trucha, destinada a la evasión tributaria, el lavado de activos y el pago de coimas. ¿La cuenta que recibió el dinero a Rivas es de un banco argentino? No, lo que tenés aquí es, el dinero salió de este señor desde una cuenta en Hong Kong, Sí. pasó como banco intermediario, esto es algo habitual en los clearings y demás, por el banco Mellon de Nueva York, y de ahí la escala final es en Suiza, y en una cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse en Suiza. ¿Y no hay vinculación con ninguna cuenta argentina de banco argentino? Por ahora no. ¿Cómo? Ahora, a su vez, y esto es Sí. otro de los datos interesantes, Juan, este énfasis que si es una transferencia, que si son 5 transferencias, esto es tan básico como que en definitiva lo que tiene que hacer ahora la justicia argentina es pedirle los registros de transferencias al banco Standard Chartered Bank de Hong Kong, al banco Mellon de Nueva York y al banco Credit Suisse en Suiza. Arriba se explicó finalmente esos $70.000. Él ¿Qué sostiene, propiedad ahora eran? sostiene que es sobre una operación inmobiliaria en San Pablo. ¿De un Ha departamento? prometido entregar papeles, por ahora no entregó papeles y tampoco ante nuestra consulta específica, pues nosotros le dijimos, bueno, ¿los papeles dónde están? No, todavía no. Bueno, ¿quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? ¿Cuál fue la fecha? ¿Cuál fue el monto? ¿Cuál fue el inmueble? ¿Dónde está? Deme los papeles. O por lo menos deme la dirección. Y después nosotros que tenemos corresponsal en Brasil, vamos. Claro. Nunca hubo respuesta sobre Ni eso. siquiera dijo si era un departamento o nada. Nada, nada. Dicho eso, y voy otra vez para atrás. Aclaremos otro punto. Nosotros siempre llamamos antes de publicar. El viernes, cuando llamamos por primera vez su equipo, lo que dijo fue, aquí el señor Arribas no tuvo relación comercial con este señor, no tuvo transferencia con este señor, no tuvo transferencia con el jefe, no tuvo transferencias de Hong Kong jamás. Al día siguiente dijeron, las transferencias, plural, fueron por la venta de un inmueble. Al día siguiente dijeron, en realidad es una transferencia, no las 5. Es decir, que cada día fueron como corrigiendo o afinando la respuesta Bueno, o es muy modificándola. importante esto que señalás. Ante tu primer llamado negaron todo. En el segundo llamado aceptaron algo. Aceptaron todas Todas. y después aceptaron una. La misma gente cercana a Sí. Rivas. Las mismas personas. Sí. Primero que no, después no sé, ahora sí. Sí. No me acuerdo, resulta me acordé. Ahora vamos a ver qué ocurre, qué tipo de material presentan y otra vez insisto, nosotros tenemos los registros, están disponibles y después la justicia definirá como corresponde, porque es una cuestión de roles de justicia argentina y brasileña, avanzar. Todo esto tiene sentido e importancia no solo periodística, sino para el gobierno, en tanto y en cuanto este dinero esté vinculado con un presunto caso de coima de los tantos de Odebrecht. O algún otro tema O algún otro de tema. manejo de dinero negro o de dinero que en definitiva, vamos de nuevo, a la mejor de las opciones para el señor Arribas. Tuvo la inmensa mala fortuna de operar con el operador de Odebrecht a través de la sociedad utilizada por Odebrecht, por la cuenta utilizada por Odebrecht para pagar coimas. Tenés una inmensa mala suerte. Bien, pero digo, para dar, digamos, cuál es el sustento de todo esto que has investigado. Esa es ¿no? una de las opciones posibles. La opción, muy bien. Enseguida seguimos con Hugo Alconadamón, hay mucho más, vamos a ocuparnos de otra persona, Pero también con la UIF de por medio. y es Cristóbal López, Y Lázaro Báez. Y la Lázaro UIF, Báez. como con Arribas, la UIF de por medio. y un punto de encuentro entre ellos también. No aquí, bastante lejos y en otro continente.
Enseguida seguimos con Hugo Alconadamón en Análisis PM. Seguimos en Análisis PM con Hugo Alconadamón y lo que les adelantamos, este posible punto de encuentro comercial entre Cristóbal López y Lázaro Báez. ¿Y ese punto sería en dónde? Suiza. Una cosa insólita. Sí, casualidad, ¿no? A ver, vamos a... Otra vez Suiza. Sí, una vez más. Bueno, es uno de los grandes paraísos, es una de las mecas del dinero. Y en definitiva, lo que aquí tenemos es que ya se sabía que, por ejemplo, Lázaro Báez y Cristóbal López, por ejemplo, mantenían relaciones comerciales, alquileres y demás, ambos con una sociedad que se llama Los Sauces de la familia Kirchner. Sí. Lo interesante es que en ese caso ambos estaban de un lado del mostrador y llevando dinero hacia otro. Lo que es interesante es que ahora hay un punto de conexión entre, eventualmente, ambos. Ahora, ¿por qué es esto? Disculpame, acá sería un punto de conexión con la expresidenta. En este nuevo presunto punto de conexión... En principio podría llegar a ser hasta entre ellos mismos. Entre ellos mismos sí, solamente podría ser. Sí. Con lo cual, además recordemos, siempre Lázaro y Cristóbal mantuvieron una relación como de distancia. Entre ¿sí? ellos, sí, sí. Incluso ellos cuando se les preguntaba a sus colaboradores, o incluso yo en algún momento he logrado hablar con alguno de ellos, era como decir, no me compare con, yo no soy lo mismo que... entonces era una cuestión interesante, yo no tengo ningún tipo... Y ahora de repente empiezan a salir a la luz este tipo de pequeños datos. Sobre todo de parte de Cristóbal López hacia Báez. Sí. ¿No? Esto no me compare en con... efecto. Ahora, es interesante, primero, mérito hoy de Daniela Santoro en el diario Clarín, que tiene este muy buen dato, claro, que es el último eslabón en la cadena, que además es una de estas suertes que, como hemos hablado otra vez con vos, Juan, esta dinámica como de ir poniendo ladrillos en una pared, ¿no? Porque esto es fruto de Daniel Santoro en Clarín, también combinado con Panama Papers, que nosotros publicamos en abril del año pasado, combinado con lo que antes hizo en Periodismo para Todos Jorge Lanata, con el equipo de Nico Viñaski y demás. Cuando te acordás aquella historia de Federico Lascar y Leonardo Fariña, que en su momento causó mucho ruido. Bueno, es esta combinación. Vamos a explicarlo más o menos sencillo. El hipódromo aquí de Palermo es, en definitiva, para los caballos, pero también tiene tragamonedas. En la dinámica, en la explotación de las tragamonedas, hay una sociedad que allí para la explotación está entre Federico Dachaval y una sociedad en la cual está Cristóbal López. ¿Sí? Es una dinámica entre ellos. Pero hay a su vez una enigmática sociedad, y ahora vas a ver por qué digo enigmática, que se llama Val de Loire. Val de Loire. Sí. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es interesante? Que nunca se supo bien de quién era. Controla el 30% de esa operación. De las tragamonedas. Y nadie sabe de quién es. Porque siempre de Achával se sospechaba que era de él, pero a su vez, incluso cuando uno preguntaba al equipo de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, se le preguntaba, bueno, ¿y esto de quién es? ¿Tu socio quién es? Y ellos decían, pregúntele a Federico Dachaval, nuestra no es esta historia. Y Federico Dachaval siempre decía, no, mía no es. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es por etapas y por ladrillos? Fruto de Panama Papers, nosotros encontramos que esta sociedad Val de Loire, el que aparecía como el beneficiario final, es decir, el que en definitiva el dinero terminaba en su bolsillo, era Federico Dachaval. Aún así, Federico Dachaval lo negó. Dice, yo no fui, yo no soy. Entonces, ¿por qué es interesante? En vez de tener un 30, tenía un 60. Supongamos. Federico Dachaval. Pero entonces, ¿qué es interesante sobre esto? Que el manejo del dinero, y en definitiva las ganancias, se reparten entre los distintos socios. Sí. Ahora bien, parte de los fondos, además había una suerte de como de créditos, largo de explicar y en definitiva era una dinámica jurídica, unos instrumentos jurídicos que le permitía a Val de Loire sacar dinero del país, de a poco, prolijo. En definitiva sacó 70 millones de dólares. Pero la pregunta seguía siendo la misma, Juan. ¿Para quién? Sí, ¿Quién es el dueño de esto? Claro, ¿quién es el que cobra? Para que te hagas una idea, en un momento lo que sostenía Federico Dachaval, el socio de Cristóbal López, era que el dueño de esa sociedad era un señor llamado Edmund Ward, W-A-R-D. Sí. Fruto de los Panama Papers, otra vez, nosotros encontramos que Ward era simplemente un prestanombre. Recuerden, Panama Papers era la estructura de sociedades offshore montadas por un estudio llamado Mossack Fonseca. Sí. Ward era el suegro de Fonseca. Y cobraba dinero por cada vez que ponía la firma para poner el rostro, su nombre, en una sociedad. Era un prestanombre. Fruto de eso, junto a Federico Dachaval, empezaron a explicar, bueno, en realidad Ward no es el dueño, son unos hombres, este es Federico Dachaval, son a su vez unos inversores americanos, pero nunca dieron más detalles. Y ahora vamos a otro paso adelante.
Esto, a partir de Panama Papers, se inicia una investigación que cae en el juzgado de Sebastián Casanello y fruto de eso se empezó a pedir información a distintos países alrededor del mundo. A su vez, antes mencionamos en el bloque anterior que íbamos a aludir una vez más a la Unidad Antilavado Argentina, la UIF. Sí. ¿Por qué? Porque en el bloque pasado dijimos que ellos tienen un deber de guardar secreto, salvo en el momento en el cual consideran ya tenemos la investigación desarrollada, hay que mandarla a la justicia. Y ahí sí se puede saber, a través de la justicia, qué tienen. Bueno, la UIF presentó un informe ante el juez federal Sebastián Casanello, y este es el mérito hoy de Daniel Santoro, que obtiene la exclusiva y obtiene este material, y terminan reconstruyendo a partir de la UIF la ruta de estos misteriosos 70 millones de dólares para la misteriosa Valdeluar. Bien. ¿Qué encontraron? Que a través de Valdeluar pasa por otra sociedad, vamos a simplificarlo también para no complejizar, ¿no? Pasa por otra sociedad en Curazao y de ahí, ¡pum! ¿A dónde? Parte del dinero termina en Suiza, en una cuenta en Lombard Odier, ya quizá esto te empieza a sonar, a nombre de una sociedad que se llama Tigan. Lázaro Báez. Lázaro Báez. Ahora, a su vez, ¿por qué mencionamos al inicio de esta charla a Tigan pero sobre todo a Jorge Lanata? Porque cuando Jorge Lanata, recordarás, en Periodismo para Todos, hablaba de, entre otras, esa sociedad Tigan de Panamá, que estaba manejada por Federico Láscar, toda esa historia vieja, y que en definitiva, que si era Tigan era de los Báez o no era, que sí, que no, terminó siendo que el que aparecía como administrador de esa sociedad era Leandro Báez, el hijo de Lázaro. Ahora, entonces, el último ladrillo en esta historia es que, en definitiva, esta sociedad del 30% en el hipódromo de Palermo para las maquinitas sacó 70 millones de dólares y parte de esos 70 millones de dólares terminaron en una cuenta de Leandro Báez o de una sociedad de los Báez. Pasamos de un socio de Cristóbal López triangulando en una cuenta en Suiza de los Báez. Los depósitos están. Consta que el dinero llegó al lugar. Al menos hasta el último punto de la cadena al cual llegó la UIF. A partir de ahí, si desde luego esos fondos terminaron disparados para otro punto, vete a saber. O sea, es el recorrido hasta ese momento. No significa que todavía el dinero esté en esa cuenta. No necesariamente. Esto se remonta Además, seguimos con la pregunta del millón. ¿Y quién es el dueño de Valdeluar? Claro. Porque si, en definitiva, Federico de Chaval, pese a todo lo ocurrido, sigue reafirmando, yo no soy el dueño, aunque aparezcan los papeles como beneficiario final, ¿quién es? Entonces, en definitiva, ¿a quién le están pagando 70 millones de dólares? ¿Por qué parte de esos fondos terminan en una cuenta a nombre de los Báez? Y un dato más del dato llamativo, ¿sí? Porque hay veces que son como pequeños datos, pero que son muy sintomáticos de algo más. Y el punto es el siguiente, lo tengo acá anotado para no equivocar un solo dato. ¿Te acordás cuando Cirsa, que es el dueño del casino flotante, tuvo un contrapunto que sí que no con el equipo de Cristóbal López? Y en un momento Cristóbal López quería entrar en el casino flotante y terminaron negociando que al final terminaron 50 y 50 Cristóbal López y los catalanes de Cirsa en el casino flotante, y a cambio en el casino de Rosario, a su vez Cristóbal López le iba a entregar la mitad a los catalanes. ¿Sí? Era decir, bueno, yo entro acá, pero te entrego parte de esto. Bien. ¿Qué es lo interesante, Juan? Que en esa operatoria terminaron negociando, textual, pagarle 6.120.000 dólares a Valdeluar por la gestión de acercamiento entre los catalanes de Cirsa y Cristóbal López. Entonces, en definitiva, ¿quién está en el medio? ¿Quién es el que está en el medio o que opera por Valdeluar para sacar 70 millones de dólares del país para que terminen triangulados vía Curazao en Suiza? ¿Y quién es el que intermedia entre los catalanes y Cristóbal López para que Cristóbal López pueda desembarcar en el casino flotante? Sí. Y encima cobra 6.120.000 dólares con una aclaración más textual, libre de todo impuesto, retención, tasa, gasto o comisión. Es decir, 6.120.000 dólares. Por presentarte, presento a fulano y me engano. Supongamos que un poco más. Claro. Que Ahora, limas perezas, que acerca discusiones y demás. La justicia no puede, la justicia argentina, llamar a Valdeluar y decir quiénes son los dueños. Es que ¿a quién llamás? Bueno, en teoría debería llamar. Bueno, sí. Ahora es un nombre de fantasía. Vos podrías llamar a quien aparece como representante allá en Panamá, que es Edmund Ward, el suegro de Ramón Fonseca. Bueno, dígame, venga acá, dígame quién es. Sí, ahora seguramente tenés otro tema, que es, recordemos, en los documentos de Panama Papers
aparece un documento en el cual figura Valdelbar, beneficiario final, Federico Dachaval, el socio de Cristóbal López. Y por eso te insisto, estamos como en una de estas dinámicas circulares. En definitiva, Ward te va a decir, yo soy solo un prestanombre y un administrador. A su vez, ves los documentos y te salta Federico Dachaval, beneficiario final. Y a su vez, si le preguntas a Federico Dachaval o a su gente, dice, no, yo no. ¿Y a nombre de quién está esa cuenta donde llegó el dinero? A la cuenta figura como administrador Leandro Báez, hijo de Lázaro Báez. Ahí llegaron parte de los 70 millones. En efecto. Ahí está. Gracias, Hugo. Un placer como siempre. Muchas gracias. Buenas noches.